Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, todavía con calorcito, don Guillermo. Sí, ¿verdad? Estamos en octubre. Así es. Supongo que estaba oyendo el programa. Sí. ¿Qué le pareció lo de los chongos? No, pues hace mucho, pero mucho que yo probé el turrón. Ajá. Y yo no sabía siquiera que se fabricaba o se elaboraba, mejor dicho, en Toluca. Y a lo mejor haciendo un ahorrito de alcanza, porque sé que es tan rico en el sabor, pero tan rico como nutriente, como nutritivo. Fíjese que no es caro. Comparado con los turrones que vienen de España, no es caro, para nada. Es una bolsita. El puesto está en la esquina de Bravo a Hidalgo, dentro del portal. Es el número 58. 58. Sí. Mañana, primero Dios, por ahí estaremos. Porque hay muchos, pero aquí es calidad pura. Eso. Y los chongos, pruébelos. Vale 45 pesos la ración, pero es una ración bien dotada. Y no es que discrimine yo a nadie, pero son blanquitos, no quedan oscuros. Bueno, también los probaremos. Fíjese que aquí en esta plataforma de noticias, poderedomex.com, tengo un programa deportivo, Peña Futbolera, los lunes y los viernes, de 9 a 10 de la noche. Pero ese programa tiene más o menos como 40 años de duración, porque empezó en la radio comercial. Y en ese entonces, hace 40, 30, 25 años, regalaba yo boletos para que asistieran los aficionados gratis, los que nos escuchaban, hasta el límite de los boletos, a los juegos del Toluca. Y también trabajé en televisión mexiquense con Félix García, en un programa que se llamaba En Directo con Félix, y que fue el más exitoso que ha tenido televisión mexiquense. Primero duraba 4 horas a partir de las 10 de la noche, y luego ya nada más 2 horas, porque pasaba de lunes a viernes. Primero pasaba una vez a la semana, y en ambos lados pedía yo, en el caso de radio, pues que llevaran chongos zamoranos, pero de los blanquitos. Y no me excuso decirle la fila que había. Y una vez en televisión mexiquense, Félix trabajaba en Televisa por las mañanas y tardes. Ya llegaba rayándose en la noche y dice, oye, ¿vas a dar boletos? Sí, pídete una torta de chorizo, porque te traigo hambre. ¿Qué cree? Nos llegaron 500 tortas de chorizo. Órale. Al que vea usted. Entonces, no es que esté hablando yo por hambre, sino que, pues, a todo el mundo le gustan las tortas y a todo el mundo le gustan los chongos y burro. Muy válido, don Guillermo, porque no solamente es un tema económico, comercial, sino también cultural. Así es. Y claro que es de interés. Bueno, pero ya me desvié. El tema a tratar es la recarbonización de los suelos agrícolas. Sí, todos hemos escuchado, don Guillermo, algo sobre el cambio climático. Y todos hemos visto efectos, pues cada vez, digo, siempre ha habido siniestros, por clima, por lluvia, por heladas, granizadas y todo eso, pero ¿qué cree? Que ahora pues son más, yo diría, más fuertes, más frecuentes o más fatales. Nos acaba de ocurrir hace muy poquito. Y entonces, pues luego hay quienes de manera sesgada reparten culpas, que si fue el gobierno, que si fue el descuido, que si fueron los científicos, que si fueron los académicos,
o lo peor, le echamos la culpa a Diosito, ¿no? Pero hay razones, hay origen, hay causas que tienen que ver con la actividad humana. Toda actividad humana produce CO2, ¿sí? Dióxido de carbono. Toda actividad humana. Pero, ¿dónde empieza un poquito la historia? Hoy me invitaron, estuve en el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, allá en el Batán, en Texcoco, porque hubo un foro internacional convocado por el CIMIT, el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Alimentación, para la Agricultura, y FIRA, que es la institución del Gobierno de México que fomenta el financiamiento. Estuvieron también personajes de SADER, del INIFAP y hasta de algunos funcionarios estatales del sector. El tema cambio climático, pero lo denominaron segundo foro de recarbonización de suelos agrícolas y descarbonización de los sistemas agroalimentarios. Entonces hubo una especie de revisión, de recuento de las actividades pues que han llevado a este tema de crisis climática. Y empieza esta parte, se le empieza a poner atención a partir de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, yo no sé por qué la humanidad no puede vivir sin guerra. Todo lo que usted y yo aprendimos desde la primaria y hoy en día es guerra. Por todos lados hay guerra. Bueno, pues después de la peor guerra que involucró por eso se llama mundial, pues a muchos países, inicia un área como de reconstrucción, de aplicación del avance científico, y en el tema de la agricultura se le llamó Revolución Verde. En los años 60, sobre todo, 60, la Revolución Verde, se resolvieron temas de escasez de alimentos, aplicando en la agricultura la genética, la química y pues la mecánica que tiene que ver con los motores, con las máquinas, con el uso de los combustibles y de los venenos, los fertilizantes químicos, por eso hablo de la química. ¿Y qué cree? Que hubo sobreproducción de alimentos, los precios bajaron, hubo mucha competencia, sigue habiendo mucha competencia. Los alimentos entonces se convirtieron no solamente en un negocio, sino en una arma económica y política. Hoy en día los alimentos son armas. Bueno, pero ya en los 80 se empezó a hablar de la producción sostenible. ¿Qué significa eso? Pues ya se veía la destrucción, el monocultivo, la apropiación de la biodiversidad por algunos países, por los imperios. Pero la cosa se pone grave ya en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, en el 2025, en donde ya se evalúa que esa corriente de producción de alimentos muy, pero muy exitosa para algunos países, muy exitosa, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué hicimos en el mundo? Sobrepastoreo, deforestación, abuso del arado y de agroquímicos. Se dice bien fácil: sobrepastoreo, deforestación, abuso del arado y los agroquímicos. Y entonces ya en el 2015 la ONU convoca y
surge después de deliberaciones la Agenda 2030 que conocemos, con sus tantos objetivos, donde inicia con el hambre cero. Bueno, y dice, ahora hay que revertir el daño que ya le causamos al planeta, y que ya es evidente, aunque algunos, como los gringos, todavía lo siguen negando. Hay que revertir el daño que le hemos hecho al planeta, a la naturaleza. Ahora, ese carbono que liberamos a partir de los combustibles fósiles, a partir de las quemas, de la deforestación, del incremento del ganado, etcétera. Bueno, pues ahora hay que regresar ese carbono al suelo, porque allí es donde no hace daño o donde guarda equilibrio. Y para ello, bueno, pues se dieron la tarea de crear incentivos para los productores agrícolas, ganaderos, forestales, y esos incentivos tienen que ver con rentabilidad, porque pues nadie va a trabajar para perder, nadie va a invertir para perder. Bueno, solamente los agricultores sí lo hacemos porque aunque nos den un precio injusto, pues no podemos irnos para otro lado y ahí seguimos perdiendo. Entonces, se involucra ya al mercado y se le empieza a hacer conciencia al consumidor. Se involucra también la academia, los investigadores, los universitarios, los gobiernos y los más reticentes, los empresarios. También se tienen que involucrar, no les queda otra, para definir políticas públicas. Entonces, una de las tareas en las que se coincide en este foro es que hay que regenerar los suelos que se fueron deforestando, degradando, empobreciendo, contaminando los suelos. Yo he dicho desde hace muchos años que la verdadera infraestructura productiva es una capa que en algunos casos es de 10, 15, 20, 30 centímetros en promedio. Es muy raro encontrar suelos, la capa arable o la capa orgánica, la capa viva, donde están los microorganismos, sea más de 30 centímetros. Es muy poco lo que tenemos en el planeta de suelos. Y esos suelos que en México, por ejemplo, tenemos en el Valle de Toluca, donde involucra Lerma, Metepec, Calimaya, Sinacantepec, una parte pequeña de Almoloya y Temoaya, pues ya se acabaron, me refiero, cambiaron de uso. Ahora son para las casas y la industria. Los mejores suelos para la producción de alimentos. Y bueno, pues ahora, ¿cómo se define esta política pública? Al hablar de política pública significa que las instancias gubernamentales tienen que ponerse al frente, tienen que liderar todas las actividades, y para ello pues, tienen que innovar a partir de los estudios, los institutos, la academia, para monitorear, medir, contar, pesar, para saber de qué tamaño es el problema. Entonces, hoy se dio a conocer los avances de varios países, de aquí mismo de México, de varias instituciones, sobre la metodología, la innovación más reciente desde los clásicos laboratorios de suelos hasta los satélites que ya tienen tiempo, pero lo más reciente, la inteligencia artificial, para crear modelos, para hacer proyecciones, para hacer pronósticos, es decir, qué pasa si seguimos en esa inercia quemando carbón, qué pasa si lo detenemos y qué pasa si lo revertimos. Entonces, pues decíamos, para no estar invirtiendo en daños o reparar daños que se van miles, pero miles o de millones de pesos, de dólares,
pues entonces hay que invertir en ciencia, en tecnología y en algo que ahora se le llama mercado del carbón, o mercados porque pues alguna vez platicamos con usted de que alguien de los que tenían más avance era los alemanes, que ya pagaban sus bonos de carbono desde hace 18, 19 años a sus agricultores. Entonces se habló también de las acciones que ya están en marcha y en algunos casos se están iniciando, y eso tiene que ver con la no deforestación, el cuidado del bosque. No las quemas, menos labranza, menos fertilización química y sí mejoramiento de suelos. ¿Con qué? Con biocarbón, con bioremediación, con agrosilvicultura. A lo mejor a usted le parece pues común estos términos, habrá pues, dentro de su público gente que le parezca raro o nuevos estos términos, pero vamos acostumbrándonos, porque pues ya no nos vamos a librar tan fácil de este daño que le hemos causado al planeta. Entonces ahora se tiene que pues invertir para corregir, para componer, y hay desarrolladores, se le llama desarrolladores de proyectos, desarrolladores de normas, hay verificadores de protocolos, hay gente que revisa los costos de hacer o de no hacer, y se han encontrado con varios limitantes, don Guillermo. El financiamiento, porque nadie le quiere poner. ¿Quiénes son los que dije más reticentes? Los empresarios y luego los gobiernos. Entonces se requiere financiamiento. Gobernanza, ¿qué significa la gobernanza? Involucrar a todos en un orden. Políticas públicas, pues más eficientes las que hay, porque luego ni hay políticas públicas. Y algo muy valioso que se dijo ahí, el desarrollo comunitario. Eso que hemos platicado con usted, desarrollo comunitario, que la gente en todas sus posiciones se involucre, tome conciencia. Entonces, cuando le estoy diciendo que los gobiernos deben de liderar para agilizar los tiempos, no se puede perder ni un año ni un mes. Aquí ya está trabajando. ¿Para qué? Para alinear la ciencia con la política y la acción. Ciencia, política y acción. Entonces, para que este incentivo funcione, tiene que tener viabilidad técnica, esto que estoy diciendo de alineamiento, viabilidad técnica, que sea rentable para el productor. ¿Por qué es rentable para el productor? Pues porque él ha sido el sacrificado por varias generaciones. O sea, la figura del productor, el que está ahí, que cuida el bosque, que cuida el agua, la biodiversidad, pues es el que le ha ido más mal. Entonces, y él ha invertido y ha gastado su vida, su tiempo, ha pagado con sacrificio. Entonces, el cambio climático, dicen ahora, y yo coincido, el cambio climático se combate desde el suelo vivo, como un ente vivo, el suelo. Entonces, déjeme comentarles rápido el caso Brasil, porque la Embajada de Brasil envió a una experta y nos platicó, en primer lugar, me quitó la preocupación que yo traía y mucha gente de que el pulmón del planeta, la Amazonía, se había acabado o estaba devastada por política neoliberal. Y ella dice que no, que sí se hizo algo malo, pero que ya recapacitaron, ya reconocieron y
que están en algo que ella le llama cambiar la manera de producir, cambiar la manera de producir. Entonces hay una regulación voluntaria y una regulación obligatoria. Voluntaria por el momento, de aquí hasta el 2030, voluntaria para los productores, los consumidores, los que tienen que ver en esta cadena del carbono directamente. Porque a partir del 2030, las empresas que usan indiscriminadamente el carbón en alguna de sus formas y lo liberan a la atmósfera, van a pagar multas del 3% de su facturación anual. Y si reinciden, van a pagar el doble. Entonces sí les va a doler, así es que se van a preparar. Ella dijo, también en esto estoy de acuerdo, la agricultura es la solución. La agricultura bien llevada, que hoy en día se le denomina agroecología. Y para ello, ahí en Brasil se están estimulando las comunidades indígenas, porque son las generadoras, ellos le llaman generadoras de crédito de carbono. ¿Qué significa? Son los que fijan, capturan y almacenan el carbono. ¿En dónde? En el suelo. Ya dije a partir de qué acciones en el suelo se almacena el carbono. Entonces destacó varias acciones. Ella le llama ABC más 30, que es la agricultura, que es la agricultura de captura y almacenamiento de carbono en primer lugar. En segundo, el seguro rural con incentivos ambientales, es decir, el propio gobierno les da más accesible la cobertura por posibles siniestros o posibles pérdidas a quien produce bajo este método natural llamado agroecología, el que cuida el suelo, el que cuida la vida. Y la vida es todo, desde los microorganismos hasta las especies, todas las especies vegetales que nos sirven de un alimento directo. En tercer lugar, esto sí me encantó, que las decisiones se toman en consulta pública y participación social en las acciones, y hay evaluaciones. Es decir, se involucran los actores que dijimos hace un momento, productores, academia, sociedad y gobierno. Entonces, ni modo que los empresarios no le entren. Consulta pública y participación social. Guardemos este concepto para un momentito más. En cuarto lugar, se elaboran y se dan a conocer las reglas como instrumentos de verificación, es decir, no es que yo vaya y declare al gobierno, es que ya capturé y tengo tantas toneladas de carbono allí en mi parcela. No, hay metodología para que alguien externo, a manera de auditor, verifique que se está recuperando, que se está remediando el suelo. Luego sigue el apoyo técnico, y para ello tienen Embrapa, así se llama, su institución, que aquí en nuestro caso sería el alicaído INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, en México el INIFAP. Tenemos varias instituciones, pero por la nacional, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, pues le han ido reduciendo el presupuesto, han reducido personal, han reducido a los investigadores en número, pero también no les han incrementado sus sueldos. Entonces, pues cómo van a estar animados, cómo van a estar en positivo. Bueno, Embrapa en Brasil es esa institución que tiene el compromiso de apoyar técnicamente a los productores y a la sociedad en general. Y el otro término que aquí lo ponen en sexto lugar, pero que es primerísimo, precios justos e inclusión de todos. Inclusión de todos. Cierto,
van primero las comunidades indígenas, porque son las que han cuidado esa biodiversidad, el ambiente, el suelo. Pero entran todos. Fíjese nomás, ahí termina el caso, pero ¿por qué resalté consulta pública y participación social, apoyo técnico y precios justos e inclusión de todos? Porque en México estamos viviendo una situación difícil. En el campo hay en este momento un movimiento nacional por el rescate del campo mexicano. El maíz nos unió, pero ahora están los limoneros, los aguacateros, los orgueros, bueno, ya, todo el campo. ¿Se acuerda que el 14 reportamos que el 14 de octubre hubo una movilización? Y que luego el 16, que coincidió hace 8 días con usted, la Secretaría de Agricultura dio a conocer, porque está sectorizada Alimentación para el Bienestar, dio a conocer los precios de garantía de maíz y frijol, pero solo para productores de 5 hectáreas hasta 35 toneladas. De todos modos, los precios no cubren totalmente los costos y por supuesto no garantizan una utilidad para los productores. Entonces quedamos ahí mal porque no hay ese incentivo, no lo hay. Y luego el 17 se tuvo una reunión con los productores del Bajío, que son Jalisco, Guanajuato y Michoacán, con el secretario Verdeguer, y ahora se van a reunir el próximo 27, el lunes próximo. Va a haber una nueva reunión, pero los productores ya de todo el país están preparando una movilización. Por lo que tengo entendido, yo no participo tan directamente pues en ese grupo, estoy medianamente informado, puedo decir, pero ahora creo que no van a bloquear carreteras ni van a para todos, sino que van a liberar casetas, es decir, en las autopistas no se pague, porque dicen, pues como que no les dolió el paro o el bloqueo, pues ellos no perdieron nada. Bueno, pues para que les duele el bolsillo, pues hay que levantar las plumas en todas las casetas de todas las autopistas y que la gente pase libre. Me parece mejor medida. Porque es una presión, pero no es una molestia. Bueno, eso creo yo. Y luego, finalmente, don Guillermo, aquí en el Estado de México, ayer, no sé si usted lo reportó, no tuve suerte de escucharlo, ayer en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa por el diputado Gerardo Pliego Santana para que en el Código Penal se incluya penalidad para los que siembren, comercialicen, trafiquen con maíz transgénico en el Estado de México. Porque ciertamente ya existía la prohibición, ya está en la ley. Pero, ¿qué pasa con el que viole esa ley? No le pasa nada hasta ahorita. Entonces, bueno, pues también es para considerarlo, ¿no? Si alguien traía planes de sembrar o de contaminar con maíz transgénico nuestro patrimonio genético de maíces nativos, pues ya sabe a lo que se atiene. Y ya por último, don Guillermo, pues comentar que pues están en el tema de presupuesto, tanto en la Cámara Federal como aquí en el Estado, es el tiempo. Hay una invitación, escuché a un diputado federal por Sinaloa, en donde dice que hay que darle, ¿cómo se dice? Marcaje personal a cada uno de los diputados, pero en especial a los que representan distritos rurales. De cualquier partido, eso no importa, para ver
si de veras representan a su distrito, a la población de su distrito. Y me refiero a los distritos rurales, porque pues si no sabemos si nos representan a nosotros o representan a sus partidos. Necesitamos saber por qué hay, hasta ahorita no tengo el dato preciso, pero parece que hay una disminución en la propuesta del gobierno federal para el sector agropecuario. Entonces, como que no han comprendido, no tienen claro el tema de crisis que tenemos en el campo. Cuando México, dicen que somos una potencia, el 11º exportador de alimentos o el cuarto, el quinto productor de alimentos, así en términos generales, pues sí, pero tenemos una debilidad y una vergüenza. Somos deficitarios en nuestro alimento principal, que es el maíz. Entonces hay que resolver eso. Hay que resolver y eso tiene que ocurrir con la conciencia y el compromiso de nuestros diputados. Son nuestros representantes políticos y creo que tienen ahí una excelente oportunidad para no solamente mirar y visitar el campo cuando a ellos les conviene, sino dar respuestas y resolver este tema de crisis, que no va a ser fácil, no se resuelve con un presupuesto o con un año bueno. No, se tiene que sostener cuando menos una década para recuperar nuestro campo. Pues así estamos, don Guillermo. Dice que en esa propuesta de cárcel para quien siembre maíz transgénico, le haría yo la pregunta a usted que es experto. ¿Cómo saber que lo que se está cosechando es maíz transgénico? Bueno, no soy tan experto, me refiero genetista o laboratorio, porque aquí se requiere efectivamente una observación muy fina, tanto en campo como en laboratorio. Y se requiere protocolo, es decir, equipo para hacer esas consideraciones. Pero qué bueno que exista en este momento la preocupación. Ya vendrá el cómo lo tenemos que ejecutar, porque pues, no van a ser exactamente los diputados quien anden haciendo esa verificación. Se tiene que cada modificación de un artículo, de una frase, de un término en una ley, tiene repercusión en otros ordenamientos. Entonces, ¿quién lo va a ejecutar? Tiene que decirse allí quién va a hacer que se cumpla ese precepto, ¿no? Pues ya se tendrá que recurrir pues a la academia, definir cómo se hace, porque hay forma para determinar si hay contaminación con transgénicos, o simplemente si del maíz que entra transgénico, que entra de Estados Unidos o ha llegado de Brasil o de Sudáfrica, ha llegado maíz transgénico a México, sigue llegando. Pues alguien hasta por error, por curiosidad, lo lleve a campo y se siembre y se contamine nuestro patrimonio genético, hablando del maíz. Le hago la pregunta porque acuérdese que estamos en México. México es un país de leyes, pero de leyes no cumplidas. Porque las leyes, como decíamos en la Facultad de Derecho, las leyes se hicieron para los bueyes. Entonces, ahí nomás recuerdo una frase. Cuando detienen a alguien que a lo mejor sí es narcotraficante o a lo mejor no, dice, me sembraron la droga. Voy a hacer lo mismo, me sembraron el maíz transgénico. No se descarta. ¿Por qué se contaminó el maíz de Oaxaca? Ahí está comprobado. Porque alguien lo sembró. Y ahí sin comillas.
alguien lo sembró de mala fe. Pues así está, don Guillermo. Bien, le agradezco mucho su participación. A usted muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.